Empiezo ya, ahí empiezo a grabar. Ok. ¿Me escuchas, líder? ¿Sí me escuchas? Sí, sí te escucho Ok. bien. Bueno, buenas noches. Mi nombre es José Isaías Benalcázar Cotera, estudiante de la Universidad Tiffin de los Estados Unidos. Soy estudiante de la carrera de Psicología Social, eh, actualmente cursando la asignatura de Exploración Universitaria y voy a tocar uno de los temas como parte de la formación académica que se ve actualmente en mi país, como es la delincuencia, que ha de algunos modos, digamos, generado ya en crimen organizado. Y para aquello, cuento con la grata compañía del doctor líder Olaya Córdoba, quien gentilmente ha concedido minutos de su tiempo, de su poco tiempo disponible para esta entrevista. Paso a presentarlo y luego él presenta sus saludos. El doctor líder Olayo Córdoba tiene un doctorado, un diplomado superior en mediación por la Universidad Central del Ecuador, también una maestría en gestión y desarrollo social por la Universidad Técnica Particular de Loja, un doctorado en psicología jurídica por la Universidad Central del Ecuador. También cuenta con una certificación en planificación para el desarrollo territorial, otorgado por la Facultad de Ciencias Sociales, más conocida como Flaxo. También cuenta con una certificación en gobernabilidad y gerencia política, otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es graduado en la Escuela de Gerencia Política de la Universidad de Washington y la Corporación Andina de Fomento. En cuanto a sus funciones laborales, tenemos que ha sido asesor parlamentario, asesor de gobiernos autónomos descentralizados, asesor del Consejo de Educación Superior, rector de instituciones de educación superior y docente universitario, director de planificación del gobierno provincial, asambleísta provincial, gobernador de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, también consultor. Líder, gracias por tu tiempo y tu disponibilidad. A ti, José, muchísimas gracias por la invitación a este conversatorio sobre un tema que en los momentos actuales es importantísimo para Ecuador, América Latina y el mundo. Ok. Gracias, líder, por tu tiempo. Vamos a hablar por unos minutos sobre el crimen organizado. No lo vamos a hacer desde el ámbito político o desde el ámbito, digamos, personal, ¿sí? Sino desde la parte humana. Y vamos a tomar tres puntos, digamos, en el cual está inmerso de una u otra manera esta problemática, que es el Estado ecuatoriano, la fuerza pública, entendiéndose por lo que es policía, militares, la marina y en general la sociedad. Como podemos ver, todos los estamentos de la sociedad ecuatoriana están involucrados de una u otra manera, directa o indirectamente. Vamos a empezar con el Estado. Te formularé tres preguntas referentes al Estado ecuatoriano. La primera, desde la parte humana, ¿en qué consideras que ha fallado el Estado ecuatoriano para que el crimen organizado gane espacio en nuestro país? Mira, nosotros de un tiempo a esta parte, aproximadamente los últimos 5 años, vivimos una suerte de estado fallido. Eh, Entendido este como eh, un estado profundamente débil, que no está presente, que no atiende los problemas estructurales, que no atiende los problemas sociales, que ha perdido el poder respecto de la organización, respecto de la planificación, respecto del control
de el conjunto de los elementos que hacen posible el Estado. Es clarísimo que en el Ecuador quien tiene el control del sistema carcelario, quien tiene el control de las calles del país, es la delincuencia organizada y la delincuencia común. No podemos decir que el Estado tiene el gobierno eh, de las cárceles, ni el gobierno, ni el control de las calles y los espacios públicos, particularmente en tres territorios relacionados con la provincia de Guayas, con la provincia de Esmeraldas y la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Entonces, un primer elemento de falla del Estado es una falla estructural que deviene de un Estado fallido, que no genera política pública para disminuirle la base humana en la que puede encontrar adherentes o personas en condiciones de ser reclutadas para la delincuencia organizada. Eh, es un Estado que no se preocupa por atender los temas del empleo, que luego de la pandemia en el Ecuador son bastante graves. Los números de desempleo, de desocupados es bastante complejo y preocupante en los momentos actuales. Entonces tenemos un Estado fallido, eh, un gobierno que además se preocupa en lo fundamental de achicar al Estado, no de fortalecerlo, y ese proceso de achicamiento está orientado cada vez a que no haya inversión, y si no existe inversión, no hay circulante, no hay flujo, y entonces, sobre todo los jóvenes, se convierten en fácil presa de la delincuencia organizada. Creo que allí hay un tema fundamental que el conjunto de ecuatorianos como sociedad organizada en Estado tenemos que tenerlo en cuenta porque se trata de un problema estructural. Y si se trata de un problema estructural, con seguridad, si el Estado no asume su rol, entre otras cosas, por ejemplo, el Estado es la entelequia o la estructura que tiene la exclusividad del poder de las armas, pero pues no lo viene ejerciendo. Tenemos una policía que no está armada, tenemos una policía que se tiene que comprar las balas si es que quiere practicar, tenemos una policía que no está protegida, ¿no es cierto? Pero además que no está preparada. Me parece que el Estado en su conjunto no está entendiendo de que este es un momento súper complejo jamás vivido por los ecuatorianos, que demandan lo fundamental de política pública orientada, uno, a especializar a la gente de la seguridad, eh, a especializar a policías y a militares, a equiparlos, a invertir de buena manera en los procesos de investigación y en tecnología, a más de obviamente generar política pública que ayude a salir a los jóvenes del estado de crisis en el que se encuentran para que dejen de ser presa de la delincuencia organizada. Sí, líder, ya casi tu respuesta casi ha dado eh, complacencia o respuesta casi a todas las preguntas formuladas. Eh, También consideras, líder, que, bueno, en base a la primera pregunta todavía, que ha habido, digamos, como cierta despreocupación en el sentido, no es un problema mío, es un país de mi vecino del norte o mi país o de mi vecino del sur, por ser, digamos, económicamente más competentes que Ecuador, ¿no? ¿Consideras que en este caso infravalorar lo que está pasando en otros lugares también ha dado pie a que de la noche a la mañana, en menos de 20 años, Ecuador, digamos, se den cosas que nunca hemos visto en nuestras cárceles, en nuestros jóvenes, en nuestra sociedad? Ya casi no se puede salir a tomar un café en las noches o una cerveza a un bar, digamos, por decirlo, ¿no? ¿Considera también que ha habido cierta como despreocupación en ese sentido? Bueno, nosotros tenemos, aunque tú habías planteado que no hagamos una lectura política, pero por desgracia vivimos una crisis política que de un tiempo a esta parte
justifica todo lo que ocurre responsabilizando al antecesor. Y eso hace que efectivamente no entendamos adecuadamente cuál es el problema por el que atravesamos. Se dice, por ejemplo, que el retiro de la base de Manta permitió el incremento de un flagelo como el tráfico internacional de drogas, ¿sí? Pero nosotros no somos productores, seguimos siendo un país de paso, ¿verdad? Se dice que, por ejemplo, el problema de las cárceles obedece a que se matan dentro de las cárceles en virtud de la disputa fuera de territorio y de clientes. Entonces tenemos, sin embargo, tenemos un Estado que reconoce al adicto su enfermedad y su derecho a aportar cierta cantidad para poder atender su adicción, su enfermedad, pero lo deja a expensas del delincuente o del microtraficante o del gran traficante cuando no le genera espacios públicos en donde puede adquirir la sustancia. Es decir, es como que si a una persona que sufre de presión alta, declaramos que reconocemos a, la, a esta característica como una enfermedad, pero le negamos la posibilidad que adquiera en las farmacias el medicamento y que entonces el enfermo vaya a adquirir el medicamento donde pueda. Vamos a dejarlo a expensas del contrabando y a expensas de la delincuencia organizada. Exactamente acá es lo mismo, pero no se toman medidas, por ejemplo, para entrar en programas de desintoxicación, para proveerles de manera gratuita y diligente de la sustancia a estas personas adictas mientras dura su proceso de rehabilitación. Entonces, fíjese cómo, además se dice que la responsable es una tabla, una supuesta tabla de deporte para el consumo, lo cual no es cierto, porque por último, si eso fuese cierto, y como es una tabla que se ha aprobado mediante un decreto o un acuerdo ministerial, más que un decreto ejecutivo, un acuerdo ministerial, entonces es muy fácil que el presidente disponga a su ministro que mediante acuerdo ministerial derogue la famosa tabla que no está vigente desde el 2015, dicho sea de paso, ¿sí? Pero mire cómo se generan algunas cosas para evadir la responsabilidad del Estado respecto de este que es un problema estructural. Sí, sí, líderes, es verdad lo que tus palabras muy elocuentes, muy sabias. Eh, Tú consideras que desde la parte humana, ¿no? Entendiendo que tú puedes ser un presidente o puedes ser un gobernador o un alcalde, tu formación lo da para aquello. ¿Consideras que se deben endurecer las penas para individuos inmersos en actos delictivos o en el crimen organizado? El endurecimiento de penas es parte de una estrategia y de una política que le llamamos populismo penal. Es decir, vender la idea a la sociedad de que sancionando duramente e incrementando las penas, la delincuencia va a desaparecer. Y entonces, en el imaginario colectivo, se desarrolla una idea que da como resultado, ¿sí?, una lectura de que así vamos a resolver el problema. Bastante parecido al que ocurre en el debate de la sociedad ecuatoriana, de que lo que hay que hacer es armar al pueblo ecuatoriano y permitir el porte libre de armas, porque a través de eso, aparentemente el delincuente sentiría que el otro está armado y que le va a generar una reacción y que por tanto también está en riesgo su vida y ya no lo haría. Nosotros más o menos desde el 84 a esta parte entramos en un proceso ya de endurecimiento de penas y no ha dado resultados. No ha dado resultados. Nosotros me parece que aproximadamente en el 2009, 2010 teníamos 5,000 presos.
una vez que más o menos 14, 15 se deja bueno, primero se reconoce que el consumo no es un delito, sino que es una enfermedad y por tanto no se podía criminalizar y apresar a los consumidores. De alguna manera se controló. Cuando se eliminó esa posibilidad, han aumentado el número de manera terrible, el número de presos en el Ecuador. Es decir, se ha demostrado históricamente que endurecer las penas no resuelve los problemas de la delincuencia, si es que en realidad el Estado no hace nada para modificar las condiciones de vida en las que se desenvuelve la población más pobre, que es generalmente el sector más vulnerable que puede terminar incorporándose a las filas de la delincuencia común o de la delincuencia organizada. Por tanto, endurecimiento de penas respecto de qué. Yo más bien plantearía otro tipo de políticas, ¿no es cierto? Miren, en el Ecuador son campeones en decir que nos incrementan el valor del combustible porque incrementando ese valor van a reducir el tráfico de combustible hacia los países vecinos. Nunca nos han informado de un operativo en donde se haya apresado a los supuestos traficantes de combustible. Pero allí tienen un pretexto para incrementarnos el combustible. Acá exactamente igual. El problema de drogas, etcétera. Usted tiene países, no hay que inventar el agua tibia, sino simplemente aplicar lo que en otros lados, las políticas en otros lados han dado resultado. Por ejemplo, Países Bajos, por ejemplo, Noruega, en donde ahora las cárceles se están convirtiéndolas en una suerte de espacios para la cultura, museos, porque no hay a quien meter preso. Cuando despenalizar, por ejemplo, el consumo. Cuando aprobaron que el uso de marihuana, el uso recreativo de marihuana sea legal y no ilegal y por tanto infracción o delito. ¿Sí? Entonces, está comprobado que efectivamente usted puede tener mejores resultados cuando genera política de prevención, cuando genera una buena política de intervención o de tratamiento, porque dicho sea de paso, bueno, este es un sistema penal que sanciona la conducta tipificada como delito y por eso te mandan a prisión. Pero no está entendiendo al ser humano. No está entendiendo que ese ser humano que ha infringido la norma tiene un problema de orden psicosocial posiblemente y que por tanto requiere de la atención en salud mental. En Ecuador siempre se discute que hacen falta eh, las personas que protegen las cárceles, estos agentes, ¿sí? Que protegen las cárceles. Y se dice que hace falta porque hay muy pocos en relación al número de presos que hay en el Ecuador. ¿Nunca usted ha escuchado un debate en donde se diga que el número de psicólogos y psiquiatras asignado al sistema de rehabilitación en el Ecuador es casi nulo en relación al número de personas privadas de libertad? Porque allí es donde está un tema central en el proceso de rehabilitación. Nuestra normativa dice que tenemos un sistema de prisión cerrada para alta peligrosidad, de prisión semiabierta y de prisión abierta. Pero usted no ve sino solo el sistema de prisión cerrada prácticamente, porque usted aquí no ve granjas en donde vayan las personas privadas de libertad a trabajar y a rehabilitarse, no ve grandes talleres, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que antes que endurecer las penas, en realidad lo que hay que buscar es mecanismos y política pública para prevenir, ¿sí?, el crimen y para tratar o intervenir cuando efectivamente la persona ya Sí. tiene afectación de orden psicosocial y termina cometiendo una infracción. Bueno, líder, ya casi implícitamente, casi la tercera pregunta está respondida. ¿Qué acciones debería tomar el Estado para frenar el avance de bandas delictivas? Diríamos casi que no el endurecimiento de penas, más al trabajo social, psicopedagógico y psicosocial.
Sí, de acuerdo. Creo que hay distintas medidas que se debieran tomar. La primera es entender que este es un momento distinto al que hemos vivido y admitir que no hemos y no estamos preparados para. Si admitimos que nuestra fuerza pública no está preparada, entonces la primera gran tarea va a ser preparar a esa fuerza pública, generar condiciones para poder enfrentar a la delincuencia organizada, el crimen organizado. El segundo, no creo que solo se trate de incrementar número de efectivos policiales, sino en lo fundamental de capacitarlos, de prepararlos, de dotarles de lo necesario, ¿sí? De armarlos, de equiparlos y darles también garantías, me parece que es importantísimo. El tercer elemento tiene que ver con la posibilidad de que las distintas fuerzas del orden puedan actuar de manera coordinada. Me refiero a los agentes a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados y también me refiero a los militares a nivel del Estado central, ¿verdad? Entonces, ahí necesitamos una gestión, una acción de coordinación. El siguiente elemento tiene que ver con la coordinación, tal como manda la Constitución, de la política pública y su ejecución, tanto del gobierno nacional con los gobiernos locales. Usted sí se ha dado cuenta que los gobiernos locales pasan echándole la pelotita, jugando al ping-pong con el gobierno nacional, diciendo que no es su competencia. Pero en realidad la Constitución dice que el tema de la seguridad es responsabilidad del Estado y Estado somos todos, ¿sí? Y que la planificación y la ejecución de las acciones para enfrentar el tema de la inseguridad tiene que ejecutarse en los organismos especializados de los gobiernos autónomos descentralizados. Ahí nos queda una línea súper importante de trabajar. Inversión pública para generar empleo, porque solo generando empleo, que es atacar un problema estructural, usted contribuye para que gran parte de la población que ahora está desesperada porque no puede llevar el pan a la mesa para sus familias, para sus hijos, dejen de ser vulnerables al problema del crimen organizado. Me parece que ahí hay algunas líneas, además de que hace falta ya en el sistema carcelario, efectivamente, asumir estas medidas que las hemos planteado en la pregunta anterior. Ok. Vamos a entrar en este momento a lo concerniente a la fuerza pública del Ecuador, ¿no? Que son policías, la Marina, la FAI, los militares. Igualmente, así en breves rasgos, por el tiempo también, ¿no? ¿Cuáles son los causales por las cuales algunos miembros de las fuerzas públicas se ven inmersos en actos delictivos o que pasen a formar parte del crimen organizado? O sea, la corrupción no es patrimonio ni de un gobierno de izquierda, ni de un gobierno de derecha, ni solo del Estado, ni solo del sector privado, ni solo de una institución. El problema de la corrupción es un problema estructural de todas las sociedades. Y como es un problema estructural, va a estar presente en el conjunto de la institucionalidad y yo diría también en el conjunto de actores ciudadanos, ¿no es cierto? Por manera que ahí está afectando a las fuerzas públicas, ¿no es cierto? Tanto a la policía como a las fuerzas militares, menos a esta última, pero efectivamente todas, absolutamente todas están afectadas, incididas. ¿A qué obedece? Me parece que algunos temas, además de la pobreza, ¿sí? Creo que hay un proceso de reclutamiento que es muy débil y no tiene en cuenta algunos temas importantes como el tema valores, como el tema principios. En el país, por algún tiempo, se sometió a un examen especial para detectar mentiras. Luego, para oponerse al gobierno que lo implementó, dijeron que eso era inhumano y que tenían que rechazarlo y lo dejaron insubsistente. Fíjese cómo en la última convocatoria para reclutar 44,000 nuevos miembros para la Policía Nacional, identificaron a 15,000 personas con procesos judiciales penales por muerte, por sicariato, por robo, por asalto. ¿Sí? ¿Cuántos más se les habrán pasado? Si no tienes un buen proceso de selección y de reclutamiento, ¿sí? Y, y luego es que los procesos formativos son muy
muy débiles, particularmente los formativos respecto de valores. Creo que esos podrían ser los factores que más destacarían como elementos causales de los temas de corrupción o por qué los miembros de las fuerzas públicas terminan siendo parte del crimen organizado. Ok. Y bueno, casi ya está la respuesta dada. ¿Consideras que se deberían cambiar la forma de selección y reclutamiento para nuevos aspirantes? Por supuesto, por supuesto. Hay Listo. que hacerla mucho más técnica, mucho más científica. Hay que aplicar baterías psicológicas que en realidad nos permitan identificar personalidad, identificar conductas, identificar eh, comportamientos, a más de la revisión de los históricos de vida o de los históricos judiciales. Ok. ¿Consideras que cuáles son las acciones de control que se deberían incrementar? Las acciones de control, eh, digamos, a los miembros que están actualmente en la fuerza pública. Ya hay algunos. Por ejemplo, el tema de la declaración de bienes continua, permanente. Pero me parece que solo es una formalidad, no es un ejercicio pleno en donde, entre otros, la Contraloría ejerza un proceso permanente de control respecto de lo que no solo los de la fuerza pública, en términos generales, los servidores públicos estamos declarando, pero me parece que allí hay una herramienta que es importante, no solo a los miembros, sino a la parentela en el cuarto grado de afinidad y, perdón, en el cuarto grado de consanguinidad y en el segundo de afinidad. ¿Sí? Me parece que tiene que ser amplio. Me parece que hace falta procesos formativos permanentes, la formación en valores, en principios como mecanismo de prevención que a la larga termina controlando el problema de la intervención de la fuerza pública en actos de corrupción. Yo creo que hay que depurar a la fuerza pública. Mire, cuando usted dice a tal plaza están asignados, por decirle, 50 miembros policiales, en teoría son 50, pero 10 o 12 de ellos tienen problemas de adicciones. Otros 8 o 10 tienen problemas de enfermedades inhabilitantes. Y así sucesivamente. Algunos de ellos tienen juicios desde por no cumplir responsablemente con las manutenciones de sus hijos hasta por temas de otra índole, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hay que hacer permanentemente revisión para poder depurar a los miembros de la fuerza pública. Listo. Gracias, líder. Bueno, el último punto es la sociedad ecuatoriana. En estos últimos 6 minutos que nos quedan de grabación, responder estas preguntas. La primera, en breves rasgos, ¿no? ¿Cuáles son los causales motivacionales para que niños y jóvenes de sectores vulnerables sean fáciles de convencer y pasen a formar parte de bandas delictivas? Creo que parafraseando a Bauman, diríamos que esta es una suerte de sociedad líquida en la que las valoraciones están trastocadas. Ahora se estimula y se aplaude al pillo, al vivo, ¿sí? Y se critica y se rechaza la honestidad. Hay una cultura de busca de lo fácil. Las nuevas generaciones todos quieren ser influencers, TikTokers y no trabajar. Entonces, creo que este problema de la sociedad postmoderna que camina hacia la decadencia en todos los órdenes, particularmente en la decadencia espiritual, decadencia moral, este, constituye una de las condiciones, no sé si motivacionales, pero sí causales de lo que estamos ocurriendo. El otro elemento es la pobreza, indudablemente, indudablemente. Es decir, en nuestras ciudades hay eh, cordones de miseria en donde hay gente que no tiene $20 para comer a 5 o 6 miembros durante la semana, ¿no es cierto? Es decir, hay gente que está viviendo con menos de $1 diario, incluso. Y esto es
lamentable, porque finalmente, frente a esa realidad, niños y jóvenes, lo único que les queda es dejarse reclutar por la delincuencia. Listo. Entonces, ¿consideras que en la siguiente pregunta que indica quiénes han fallado para que adolescentes y jóvenes pasen a formar parte de las mafias, la familia, amigos o el entorno, podremos hacer que es algo compartido? Yo diría que tienen que ver los tres actores que usted inició, planteó al inicio: la familia, la sociedad y el Estado. Ok, Sí, y cuando me refiero al Estado, toda la institucionalidad, la escuela, el cole, la U, ¿sí? Y cuando me refiero a la familia, diríamos todo ese entorno, tanto de familia nuclear como de familia ampliada en la que nos desenvolvemos. Es decir, me parece que ahí hay falla de todos. listo. Y la última, ¿qué se debería fomentar en los niños y jóvenes para que no pasen a formar parte de organizaciones delictivas? Primero, los niños y los jóvenes debieran estar estudiando, ¿no? Así es. Lo que se debe fomentar es política pública para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Y fundamentalmente son edades que ellos tienen que estar jugando, recreándose, estudiando, desarrollándose de manera integral, eh, con espacios para el ocio, con los espacios para la recreación, interactuando con sus familias, porque ahí viene el otro tema. Los papitos trabajamos y los hijos pasan solos en el cuarto, en, en internet o haciendo cualquier otro tipo de cosas. Entonces me parece que hay que fomentar política pública para que los niños y jóvenes puedan tener acceso pleno al ejercicio de sus derechos, fomentar política pública para que los padres y las familias podamos tener más tiempos y más espacios de calidad para compartir con los jóvenes. Habrá que reorientar la formación en la escuela, particularmente en la instrucción. Creo que hay que retomar temas de valores, ¿no es cierto? El tema de la cívica que antes recibíamos, el tema de entender de mejor manera el entorno o el lugar natal. Ahora tenemos los jóvenes que saben más de los Estados Unidos o de las Europas que de su realidad más cercana, ¿no? De Que Latinoamérica. saben, que saben del influencer internacional, vida, pasión y muerte, pero no saben la vida de papá o de mamá y menos del vecino de al lado. Es decir, creo que hay que fomentar la posibilidad de construir vecindad, vivencia en comunidad. No sé, pues en nuestro tiempo, después de las 5 o 6 de la tarde, poníamos par de piedras en la calle y ya no había tráfico y nos poníamos a jugar. Nosotros éramos quienes ocupábamos el espacio público en la recreación. Ahora el delincuente es el que ocupa el espacio público atacando a seres humanos porque nosotros estamos encerrados bajo cuatro llaves y unos muros terribles. Sí, líder. Eh, Gracias por tus palabras y como una pequeña conclusión, en menos casi de un minuto por el tiempo, ¿tú consideras que esto que actualmente pasa en nuestro país es un episodio que se lo va a vivir por muy corto tiempo? Porque ya tenemos ejemplos de nuestros vecinos, ¿no? ¿Consideras que esto va a ser algo, un episodio corto, o si no se toman las medidas necesarias, va a ser un episodio un poco lamentable y prolongado? Me temo que el Estado no nos está diciendo la verdad a la sociedad ecuatoriana. Eh, Digo esto porque no se ve que tenga interés el Estado en generar intervención para aplacar este problema. Si es que en realidad se trata de un problema de narcotráfico y el Ecuador es un país de paso de grandes cantidades de droga, o ya hay producción o hay ecuatorianos involucrados en esos niveles de tráfico. Por ejemplo, me parece que la consulta popular que incorpora una pregunta relacionada con la extradición solo podría fomentar más violencia. Porque efectivamente los capos de la droga no van a querer ese tema y podría ya la violencia pasar de las cárceles
y de las gasolineras que ahora son blancos de ataque, podrían los nuevos blancos de ataque ser los juzgados, ser las judicaturas, ser los políticos, pasar a otro nivel, ¿no? Sí, Eh, por desgracia, tal como tú has planteado, cuando no existe política pública que aplaque oportunamente esto, la experiencia dice que esto dura 8, 12, 15, 20 años. Es lamentable en realidad. ok. Bueno, líder, gracias por tus palabras, por tu tiempo, para este espacio de formación, en este caso académica, algo personal y también para un futuro, ¿no? Y considero que de una u otra manera todos contribuimos para que esta situación se dé, ¿no? Tanto desde un egoísmo propio, a eso no es mi problema, ese es problema de mi vecino, a una realidad que ya la podemos ver y palpar en nuestro diario vivir. Te agradezco, líder, por tus palabras y por tu tiempo. Gracias. A ti, estimado José, muchísimas gracias.